Y comenzamos a compartir los contenidos de este programa. Hablamos con el economista Juan Pablo Serra, que nos da su punto de vista acerca del escenario económico que se viene para nuestro país, sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa, tanto aquellas que operan en el mercado interno como las que buscan colocar sus productos en el exterior, como pasa con muchas empresas frutícolas. Bueno, este es un año de transición, ¿sí? Argentina decidió hacia fines del año pasado cambiar su rumbo económico, ¿sí? Se pasó a algo nuevo y es algo que históricamente yo te diría que casi no había ocurrido, que es cambiar el rumbo económico antes de tener una crisis, ¿sí? Normalmente los cambios de rumbo económicos se daban después de una crisis. Ahora no hubo crisis, hay una transición hacia otro modelo económico, un modelo que es más acorde a la realidad de casi todos los países del mundo, es decir, un modelo con mayores libertades económicas, donde el mercado está más presente y el Estado no está metiendo tanta presión, ¿sí? en el ámbito empresario. Este periodo de transición ha sido muy duro para muchas empresas. Mi opinión personal es que la parte más difícil ya pasó, ¿sí? Que hacia fines de año va a empezar a verse un repunte en la actividad y que el año que viene obviamente va a ser mejor que este, con una inflación más baja, con una recuperación de la economía, una recuperación probablemente del empleo también, así que creo que las pymes tienen que adaptarse a que ahora se va a vivir en un escenario nuevo, ¿sí? Un escenario diferente al que estuvimos viviendo hasta el año pasado, sino que ahora vamos a tener un escenario diferente. Mucha incertidumbre sin dudas por lo que puede pasar hacia adelante, si realmente va a haber una reactivación económica, si la construcción y la obra pública van a ser los principales motores de la economía, también si el gobierno va a poder controlar definitivamente la inflación y qué puede pasar con el mercado interno y los volúmenes de consumo, aspectos que hoy están en discusión y que están en dudas y que plantea una gran pregunta para la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que sin dudas ha pasado este año una serie de sobresaltos importantes. ¿A qué deben prepararse o qué deben esperar las pymes con respecto al escenario económico que se viene? ¿Cuáles son los cambios en este nuevo escenario? Por ejemplo, la financiación, ¿sí? La inflación hacía que muchas veces vos puedas financiarte a tasas negativas en muchos casos, ¿sí? Es decir, a tasas que eran menores que la inflación. Eso permitía ciertas ineficiencias que quizás ahora no van a ocurrir en un contexto más estable. Sin embargo, por ahí toda la parte que tiene que ver con los costos laborales va a ser sí más estable y más fácil de planificar en un contexto de menor inflación. Al parecer, los nuevos motores de la economía parecerían ser el sector de la obra pública, ¿sí? El sector de la construcción, motivado por muchos planes de infraestructura que el gobierno está llevando adelante o está empezando a llevar adelante. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, con el sector de la producción primaria, y no parece ser el sector industrial dedicado al consumo interno uno de los pilares del próximo crecimiento. Por lo tanto, las pymes que operan en ese sector pueden llegar a tener inconvenientes o pueden, digamos, no ser favorecidas. Y mucho se habla de cómo mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa de nuestro país, y en esto entra a jugar también la política fiscal del gobierno, tanto para los impuestos directos como para los indirectos, si hay una política o no de bajar, por ejemplo, el costo laboral, aquello que le termina costando al empleador poder tener un empleado regularizado, y también otros aspectos como, por ejemplo, el impuesto al cheque, los ingresos brutos provinciales, que es lo que se debe analizar hacia adelante para que esta política de reducción tributaria termine beneficiando y generando más competitividad para la pequeña y mediana empresa. Esta semana se aprobó la ley PYME, se publicó, donde hay una serie de beneficios que empiezan a diferenciar a las pymes del resto de las empresas. Por ejemplo, el diferimiento del IVA, que se va a poder pagar a los 90 días y no a fin de mes, lo cual le da un
una nueva capacidad de financiamiento a las pymes, el hecho de que el impuesto al cheque empiece a computarse como adelanto de ganancias, también es una buena noticia para las pymes, el hecho de que se reintegre el IVA de las inversiones que las pymes vayan a hacer, es decir, se está empezando a establecer una política que diferencia a las pymes del resto de las empresas y creo que la compensación puede venir por ese lado, ¿sí? Porque si nosotros analizamos por qué no son competitivas las pymes argentinas frente a los productos importados, y yo te diría que la primera respuesta que te diría cualquier empresario es por los costos impositivos, ¿sí? Se paga muchísimo de impuestos, se pagan impuestos laborales, se paga IVA, se paga ganancias, se pagaba ganancia mínima presunta, es decir, un montón de impuestos que cuando fueron concebidos no pensaban en la pyme que necesitaba, digamos, producir con pocos empleados, sino más bien apuntaban a grandes empresas y no eran políticas específicas para el sector. Me parece que ahora puede empezar a darse este tipo de enfoque en la pyme en sí, que obviamente puede ser beneficioso. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto tremendo porque no grava rentabilidad ni nada, digamos. Es solamente un porcentaje de tus ingresos que tenés que darle al fisco provincial. Y no importa si con lo otro pagas los costos o no, ¿sí? Me parece que tiene que haber una reforma de ingresos brutos. La provincia hizo una reforma, pero en el sentido contrario. Hace un par de años aumentó. Creo que las provincias van a tener que ponerse en línea, ¿sí? Con lo que se está haciendo desde Nación de políticas específicas para pymes que apunten a los temas impositivos. Y después el tema del costo laboral, que es un tema que tenemos que poner en la agenda de discusión, porque muchas veces o generalmente se asocia costo laboral con salario y no es así, ¿sí? El costo laboral tiene un montón de componentes que no son salarios, ¿sí? El empresario pone un montón de dinero para pagar a sus empleados, sin embargo poco de ese dinero llega realmente al bolsillo del empleado, ¿sí? En el medio hay un montón de impuestos, tenemos ART, obra social, jubilación, hay muchas cosas que están ahí en el medio y que si se hace una buena modificación de ese tema de las cargas sociales, podríamos tener salarios más altos y costos laborales más bajos, lo que sin duda nos haría mucho más competitivo. Y si nosotros analizamos en las pymes exportadoras o en las que compiten contra productos importados, vamos a ver que los costos laborales que tienen otros países son menores y los salarios no. En muchos casos los salarios son mayores y los costos laborales menores. Así que me parece que separar estas dos cosas, ¿sí? Y apuntar a lo que está pasando en el medio, a la brecha entre lo que el empresario paga y lo que el empleado recibe, es la clave para poder ser más competitivos en los próximos años. Bueno, creo que hay que enfocarse en el tema de la competitividad, ¿sí? La eficiencia, la productividad. Esos son consejos digamos, que son buenos en todos los momentos, pero quizás ahora pueden llegar a ser una diferencia mayor. Creo que hay que ser un poco más cauto con respecto a las fuentes de financiamiento y lo que se paga por el financiamiento en un contexto de menor inflación y tasas de interés reales quizás un poco más altas. Me parece que hay que apuntar a esos temas. Hasta aquí la opinión del economista Juan Pablo Serra acerca de la economía que viene, lo que puede pasar en la pequeña y mediana empresa en los próximos meses y sobre todo intentando tener un poco de certidumbre acerca de qué va a pasar durante el próximo año. Hacemos la primera pausa y ya continuamos con más Desafío Empresario. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro.
Petos lomo de pollo, de cerdo, petos chimi, petos light, vegetal, de mila, petos dúo, petos mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto. Río Negro Combustibles te espera con YPF Boxes, servicio de lubricación y diagnóstico, donde un especialista cambia el aceite y filtros y verifica los puntos más importantes de tu auto. Río Negro Combustibles, Alsina 1662, General Roca. Somos Carlos Isla y Compañía, la empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. La gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Contamos con amplios showrooms para que puedas apreciar la calidad y el diseño de los productos ambientados. Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima. Estamos en casa. Neuquén, ciudad segura. Cada 4 muertos en siniestros de motos hay un chico que no usaba casco. En la moto, el casco es tu único elemento de seguridad y la única forma de salvar tu vida en un siniestro. Llévalo siempre en la cabeza y atado. Asegúrate que tu acompañante haga lo mismo. Usa protección ocular para proteger tu visión y evita viajar de noche cuando sea posible. No te olvides, la moto te lleva, el casco te cuida. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.